Buenos días, ¿cómo estáis? Os invito a subir a la cocina y preparar una tapa juntos. Vamos. Bueno, vamos a preparar una tapa, un taco, para poder comer con las manos, un taco de costilla de cachena, un centro de costillar que asamos entero durante 12 horas toda la noche en un horno de brasa, muy lentamente. Con esto vamos a hacer una carne súper melosa. Y vamos a acompañarla pues con una zanahoria frita que le va a dar ese toque crujiente, una cebollita encurtida, una mayonesa un poquitín picante de kimchi, unas hojitas de cilantro y todos estos sabores que se mezclen en la boca al hacer este taco. Y bueno, pues espero que os guste. Bueno, empezamos entonces con la tapa. Aquí tenemos los ingredientes, el ingrediente principal, que es la costilla del centro de costillar de cachena. Veis, bueno, el tamaño de la costilla, que es mucho menor de otras terneras. Lo tenemos asado ya, lo asamos durante 12 horas en el horno de parrilla, en el horno de brasa, a un fuego muy lento, y vamos a deshuesarlo. La carne, veis que queda totalmente jugosa, súper jugosa. Veis cómo sale el hueso limpio de todo. Una carne limpita, jugosa. Vamos lo primero a deshuesarlo. Y así tendremos el centro de costillar ya sin el hueso para empezar con nuestra tapa. Vale, os presento un poquito los ingredientes que tenemos. El centro del costillar, vamos a hacer un taco. Entonces tenemos aquí unas tortitas de trigo. Vamos a preparar la carne. La carne, veis que queda una carne súper melosa. Al estar cocinado tantas horas, durante tantas horas a fuego tan lento, veis que es una carne que se deshace completamente y va a ser la carne que usamos para hacer esta tapa, el taco. Ponemos el ingrediente principal, que es la carne, la desmigamos un poquito, recién hecha, quitamos las telillas. ¿Veis lo jugosa que nos queda la carne? Ponemos esta carne en el taco. Bien, y terminamos ya con estos ingredientes que tenemos aquí. Vamos a ponerle un toque ácido, que es una cebolla encurtida, que encurtimos con azúcar y vinagre. Le va a dar un toque ácido a la fajita, que le va a quedar muy bien con la carne. Poner la cebollita abundante. Vamos a ponerle un toque crujiente una vez que lo metamos en la boca. Y por eso vamos a tener una zanahoria frita, que veis queda muy crujiente. Vamos a ponerle alrededor del taco. Vamos a dar un toque fresco. En este caso vamos a usar unas hojitas de cilantro, que le van a dar este toque fresquito a la fajita. Vamos a terminarlo con un puntito de picante, que va a hacer que todo el sabor de esta costilla, que al mismo tiempo es una costilla de ternera cachena, tiene mucho sabor, pero es un sabor suave. Y vamos a realzar un poquito este sabor con el toque picante, un punto picante, que es una mayonesa de kimchi, un fermentado coreano que emulsionamos con una mayonesa, y tendríamos terminado ya la tapa. Vamos a terminar ya a presentarla, dejaremos una tapita abierta para que se vean todos los ingredientes y la otra la vamos a cerrar. Pues aquí tenemos nuestra tapa, vamos a hacerle formato tapa para poder comerlo de pie, para poder comerlo fácil, y entonces lo presentaremos así para poder tomarlo de bocado.
Así que aproveche.